nuevo si llamarlo propiamente un viaje misionero o simplemente un viaje a Roma justamente a su martirio. Entonces tenemos ahí como la doble vertiente. ¿Qué se instituye de Hechos de los Apóstoles? Sobre todo la muerte de Pablo sí se incluye, por lo que narra Hechos. Leamos por favor Hechos 20, 25.38. Hechos 20, 25.38. No lee, por favor. Ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. Todos estaban muy afligidos porque les había dicho que no les volvería a ver. Después lo acompañaron hasta el barco. Entonces, al parecer, acompañarlos hasta el barco significaba justamente este viaje a Roma. Y el decir Pablo que no lo volvería a ver, pues un intuye que ya presentía que sería el final de su vida. Esto no lo narra Hechos de los Apóstoles. En sí el viaje, como hemos visto en los otros viajes misioneros, Hechos no lo narra en el capítulo 15. Al menos leamos 22 al 24. Hechos 15, 22, 24. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamados Barsabás y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos. Un momentico que sí, no le deja. Bueno, no, perdón, está desde el 27, perdón, 27. Tiene el capítulo 27, muy siguientes. Cuando decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros prisioneros a un centurión de la corte Augusta llamado Julio, en fin, y tuvo el naufragio. ¿Sí? Ese es el último viaje misionero. Hechos 27. Hechos 27, 1 siguiente. Algo interesante es porque después del tercer viaje, Pablo visita pues Jerusalén, lleva pues como los fondos y según Hechos de los Apóstoles allí viene a ser acusado. Acusado porque al parecer en la zona sagrada del templo permitió la entrada a un no hebreo. Ahí tuvo la dificultad y empezó un juicio contra él. Veamos por favor Hechos 21, 27, 36. Hechos 21, 27, 36. Cuando ya estaban para cumplirse los 7 días, los judíos venidos de Asia lo dieron en el
el templo. Amotinaron a todo el pueblo, le echaron mano y se pusieron a gritar: ¡Auxilio, hombres de Israel! Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando este lugar santo, pues habían visto anteriormente en él, en la ciudad, a Trofimo de Efeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Toda la ciudad se alborotó y la gente concurrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Y también nos da razón de esto 24, 5, 6. De Hechos también. Dice: hemos comprobado que esta peste de hombre provoca altercados entre los judíos de toda la tierra, y que es el jefe principal de la secta de los nazoreos. Ha intentado profanar el templo, pero nosotros lo apresamos. Ahí está el juicio. Este juicio, además de llevarse, digamos, en Jerusalén, propiamente ya pasó a los tribunales romanos, según lo que nos narra Hechos 28, 20, por favor. Por este motivo os llamé para veros y hablaros, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo encima a estas cadenas. Y leamos 26, 6, 7. Y ahora estoy aquí procesado por la esperanza que tengo en la promesa hecha por Dios a nuestros padres, cuyo cumplimiento están esperando nuestras 12 tribus en el culto que asiduamente, noche y día, rinden a Dios. Por esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. Entonces ahí está como el juicio que tiene Pablo ante el tribunal romano. Primero, obviamente, allá en Israel, en Jerusalén, luego pasa a ser juzgado justamente en Roma. Hay que distinguir entre el martirio de Pedro y Pablo, porque Pablo, recordemos, como hayamos visto en su persona, goza también de la ciudadanía romana. Entonces el juicio para Pablo justamente es distinto para el juicio de Pedro, porque él gozaba de esa ciudadanía romana. Hemos visto que a Pablo, de cierto modo, lo influencia, no lo caracterizan tres culturas. Estaría propiamente su cultura hebrea, porque él es hebreo, la cultura griega en la que se desenvolvía, y también, podríamos decirlo así, la cultura latina, porque en ese momento gobernaba justamente el imperio de Roma. Hasta ahí tenemos lo que nos consta de Pablo respecto a su viaje a Roma, considerando que allí tuvo su martirio. De pronto algunos hallazgos dentro de la tradición de este martirio de Pablo, pues que tenemos primero, si ustedes buscan a Pablo, lo que nos narra, al parecer Pablo embarcó a Roma y tuvieron un naufragio. Entonces cuando ustedes buscan a Pablo misionero, generalmente lo van a encontrar así, siempre atado juntamente con ese centurión, como nos narra Hechos de los Apóstoles en el último capítulo, perdón, en el capítulo 27. Ahí está toda la historia. El 27:13 dice: como entonces soplaba ligeramente el viento del sur, creyeron que podían poner en práctica su propósito. Así que llevaron anclas y fueron costeando Creta de cerca, pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla llamado Eurapilón. La nave fue arrastrada y al no poder hacer frente al viento, nos abandonamos a la deriva. Ahí está Pablo con el centurión que lo acompañaba. Por favor, esto es una teología muy bonita de Pablo, el prisionero, respecto a cómo eran encarcelados los jueces.
fueran encarcelados en tiempo de Pablo, allá en Roma. Van a encontrar un artículo que esto lo encuentran muy fácil en internet, que se titula así: La carta a los filipenses. Desde la perspectiva de un prisionero político. Este artículo es de Elsa Tames, protestante. Elsa Tames, las páginas 193 a la 217. La carta a los filipenses desde la perspectiva de un prisionero político. Es un artículo muy interesante porque habla de manera muy detallada formas de prisión en la época de Pablo, para intuir o descubrir cómo era Pablo que sufría la prisión, porque sabemos que Pablo fue prisionero en varias oportunidades, en algunos testimonios. ¿Cómo era eso, por ejemplo, de utilizar manicles, pedicles? ¿Qué tipo de prisión llevaba el ciudadano romano o el que no lo era? En fin. Entonces, la idea es que nos entretengamos leyendo este artículo y descubramos pues, ahí tenemos. ¿Qué más nos habla de este martirio de Pablo? Por ejemplo, está, no sé, esta abadía que se llama la abadía de las tres fuentes. A mí se me olvidó que monjes están allí en esta abadía. Y los cistercienses. ¿En dónde? No. Bueno, ya vamos a ver. En esta abadía se encuentra supuestamente Sobre el martillo. San Pedro. así los cistercienses, trapenses. Ellos son los que la administran en este momento. Resulta que esta abadía cuenta la leyenda que cuando San Pablo, durante las persecuciones de Nerón, podemos sí ubicar a Pablo en la época de Nerón, fue decapitado, pena de muerte digna, reservada para los ciudadanos romanos. ¿Cómo es la tradición que murió Pedro? Sacado de cabeza. ¿Cómo era Pedro? Crucificado por el Para de Pablo, porque la crucifixión, como éramos visto en el libro de Deuteronomio, reservada justamente para los malditos, es decir, los últimos. Pablo, podríamos decir entre comillas, debía de padecer una muerte más digna. Entre ellas se encontraba justamente la decapitación. Era más por un concepto. Era por un concepto ¿De qué? que ellos tenían de la crucifixión y de la guillotina. Pero más que un concepto se llevaba a cabo. Entonces, que era considerado así pena de muerte, justamente. Eso queda al sur de Roma, en los campos de ejecución en Aquesalvia, probablemente en el año 67 después de Cristo.
Su cabeza rebotó 3 veces